Ahora yo quiero, después de haberles leído lo que opina el mundo acerca de la tolerancia, quiero hacerles una invitación. ¿Qué les parece si ahora le preguntamos a la palabra de Dios qué nos dice la Biblia acerca de la tolerancia? ¿Tendrá algo que decir la Biblia acerca de este tema de la tolerancia? Ya que el mundo habla tanto, ya que el mundo tiene tantos escritos y tantos artículos escritos sobre la tolerancia, ¿qué tal si nosotros abrimos las páginas de nuestra Biblia y le preguntamos a la palabra? Recordemos, mientras usted abre allí Apocalipsis capítulo 2 y verso 18, que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los hermanos en Colosenses capítulo 3 y verso 13, dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Pero también nos llama a no conformarnos con el mundo. En Romanos 12:2 dice: transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. En definitiva, amados míos, ¿qué es lo que debemos entender? Es decir, amar al pecador, pero no aprobar el pecado. Vamos entonces a leer esta porción de la palabra en Apocalipsis 2, versos 18 al 29, y esta porción va a ser la base que vamos a utilizar para la enseñanza de este día. ¿Encontró en su Biblia Apocalipsis capítulo 2 y verso 18? ¿Sí? ¿Cuántos trajeron una Biblia de papel? Ve, que Dios los bendiga de manera especial. Y a los que andan con celular también, sí. Él escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Hasta aquí un muy buen comentario del Señor Jesús para esta iglesia. Versículo 20, pero, diga conmigo, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Note usted, ahí nace el título del sermón, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados míos, allí en las pantallas van a aparecer algunas imágenes de la actual, o mejor dicho, de los restos, de las ruinas actuales de la iglesia de Tiatira. Quiero recordarles, creo que ya el hermano Henry se los comentó, pero cualquier persona, ¿sí?, que tenga su dinerito para comprar el ticket aéreo, puede ir a Turquía y visitar las ruinas de las 7 iglesias. Allí están. Hágase un tour muy bonito
asegúrese de que le toque un guía cristiano para que le explique bien las cosas. El asunto entonces que así como usted lo ve es como está Tiatira hoy, que en realidad es un punto turístico nada más en Turquía. Tiatira se encuentra en el oeste de Turquía, en lo que hoy es la ciudad de Akhisar. Si usted va a Turquía y pregunta por Tiatira, nadie le va a saber guiar a usted, pero si usted pregunta por la ciudad de Akhisar, en la provincia de Manisa, obviamente que le van a poder indicar, porque así se llama hoy en día esa ciudad. Las ruinas de la antigua Tiatira están situadas en el centro de esa moderna ciudad de Akhisar. Y fíjense ustedes, a manera de contexto, para que usted sepa de dónde viene todo esto, la ciudad de Tiatira estaba ubicada en el Asia Menor, en la frontera de Lidia y Misia. Es cierto, hoy, miles de años después, han cambiado las fronteras, pero en aquellos años allí estaba la frontera de Lidia y Misia. El nombre actual de la ciudad, se los acabo de decir, es Akhisar. Lo interesante es que el nombre actual significa castillo blanco en el idioma turco. Y usted dirá, no tiene nada que ver con Tiatira, ¿verdad? Pero vamos a ver algo porque en la investigación que hice me llamó la atención algo. El significado original de Tiatira en realidad es un poquito incierto porque viene del idioma griego. Pero una posible interpretación de algunos eruditos lo relaciona con el griego, que sería tigader, que significa hija. Eso es todo. Diga conmigo, hija. Ese es justamente el simbolismo de lo que significaba el nombre de Tiatira, hija. Ahora, encontré otra interpretación que se aleja del origen del nombre, que indica que significa el castillo de Tía. Así que encontré dos cosas. Por un lado, hija en el griego, y por otro lado, el castillo de Tía. Pero hija, que es el nombre que más se ajusta al griego original, según Esteban Bizanzo, dice que son fuentes citadas por él, que el nombre podría provenir de esa palabra griega, hija. En el contexto histórico era una ciudad conocida por su próspera industria, y tengo que decirles esto a raíz de la interpretación bíblica que viene ahora, porque era una ciudad conocida por su próspera industria textil y sus gremios de comerciantes de tinte, como se menciona luego en el libro de los Hechos. Así que había gremios de trabajo. Eso lo conocemos, en nuestros países también hay, se llaman sindicatos en muchos lugares o comités de trabajo. Eso está por todas partes. Ahora, una de las cosas que les invito a ver es el propósito del mensaje de Jesús, que era el de exhortar a la iglesia a cultivar el amor, la fe y el servicio, pero recuerden ese pero que aparece en el verso 20, sin comprometer la santidad ni la verdad del evangelio. Esto es algo muy importante. Había una propuesta, es decir, el Señor Jesús, cuando le habla a su iglesia, no es que le habla cualquier cosa, lo primero que se le vino a la mente, sino que Él mira, observa a su iglesia. Entonces, vemos que Cristo examina a su iglesia y noten ustedes en el verso 18 dice con ojos de fuego. Vamos a ver qué significa de que Jesús mire a la iglesia con ojos de fuego. Luego elogia también sus virtudes, pero exige pureza doctrinal y moral, advirtiendo juicio para los que toleran el pecado y prometiendo también una recompensa ¿a quiénes? A los fieles, a los que perseveran, a los que no van detrás de otras cosas. Amados hermanos, esta carta o este mensaje a Tiatira es la más larga de los 7 iglesias del Apocalipsis. Aunque Tiatira
era la iglesia más pequeña de todas. Usted dirá, pero a ver, ¿cómo es eso? La iglesia más pequeña recibe el mensaje más largo. ¿Por qué? Era una ciudad comercial llena de gremios y oficios, como les dije hace un instante, y en esos gremios se hacían fiestas, parties, fiestas donde se practicaban actos inmorales y actos de idolatría, contrarios a la palabra de Dios que se predicaba en la iglesia. Ahora, noten ustedes entonces qué interesante es esto, porque los cristianos que querían mantenerse fieles sufrían presión para participar de esas prácticas y algunos perseveraban, pero otros no. Creo que esto no está muy lejos de la realidad de hoy en día, porque en tu trabajo ahora se acerca estos meses de fin de año y están las famosas fiestas, ¿no? Las reuniones, las comidas que se hacen, tal vez si tú trabajas en una empresa, en una oficina, donde sea que trabajes, están estas reuniones o la famosa fiesta de fin de año donde se reúne el personal. Pero en cada una de esas reuniones las cosas son completamente distintas, ¿verdad? Hay veces que puede haber alguna cosa que se practique, que se haga en esa reunión que no tenga nada que ver con lo que tú crees, que no tenga nada que ver con tu fe. ¿Y qué sucede si tú vas contenta, contento? Casi siempre en Estados Unidos se acostumbra a eso de potluck. Oh, venga a la fiesta de fin de año de tus compañeros y trae una comida, ¿sí? Algo de tu país. Y entonces usted va contenta, contento, de repente supóngase que es su primer año y usted va con esa comida, igual que los demás, pero cuando usted llega al salón allí de la reunión y ve a sus compañeras de trabajo vestidas muy sensualmente, muy provocativas, usted dice, pero estas son las muchachas que trabajan conmigo, esto está raro. Y usted comienza a escuchar una música ahí que media como que le empieza a moverle las piernas a la gente. Y usted dice, está raro esto, ¿no? Y de repente le ponen unos videos y de repente usted ve que hay algunos por ahí y ve que empieza a aparecer la cerveza y el vino y el whisky y más alcohol. Y usted dice, pero ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Estos son mis compañeros de trabajo? Qué raro, yo tengo un año acá y no vi nada de esto. Y usted ahora lo ve ahí en la fiesta. Esto era lo que pasaba con las celebraciones del gremio. Y los cristianos de la iglesia en Tiatira pues iban porque trabajaban la gran mayoría en la industria textil, especialmente de las tinturas, y se encontraban con todo tipo de invitaciones, de provocaciones. Ahí es donde el cristiano era desafiado, ¿verdad? ¿Qué hacían ellos en ese momento? Y lo mismo para usted y para mí hoy, ¿qué hacemos en circunstancias como esa? Porque imagínese que usted dice, no, usted mira ese cuadro, usted dice, no, yo no quiero estar acá. Le deja su comidita por ahí y se va. Yo me voy a mi casa. Y el día lunes, cuando le venga a usted, ¿qué te pasó? ¿Por qué te fuiste? Y suponga que usted le dice, no, mira, había cosas ahí que yo no estoy de acuerdo, vi ciertas cosas, escuché ciertas cosas, vi mucho alcohol por ahí. Lo que pasa entonces es que tú eres uno de esos intolerantes y ya, ¡paz! Le pusieron una marca aquí en la frente. Cuidado, este compañero de trabajo es un intolerante. Si no quiere tolerarnos, ni siquiera en nuestra fiesta de fin de año, que queremos divertirnos un ratito, dicen ellos. ¿Se da cuenta? Han pasado tantos años, pero pareciera ser que las cosas no han cambiado. La fiesta del gremio allá en Tiatira y las fiestas de fin de año que ahora vienen también. De paso, tenemos que pensar qué vamos a hacer con esas fiestas de fin de año de la empresa, del lugar, de la fábrica donde tú trabajes. El asunto entonces
es que eso es lo que vivían nuestros hermanos. Jesús escribe esta carta porque sabe la necesidad de los creyentes en Tiatira y Él les quiere mostrar que no basta con tener amor y buenas obras, porque cuidado, si hay algo que la iglesia de Tiatira hacía bien, eran las obras, o sea, ayudar a la comunidad y ese amor, ¿no?, que afloraba en ellos de amarse los unos a los otros y a la gente. Y eso está muy bien. El Señor Jesús no está argumentando nada en contra de eso. Buenas obras, amor, perfecto. Pero es necesario, según nos enseña el Señor Jesús, mantener dos cosas más, que es la pureza y la fidelidad a la palabra. Y parece ser que había una patita de la cual estaba cojeando esa iglesia. Por eso la carta, por eso el mensaje. Porque tal vez alguien lo lee y dice, ay, pero Señor Jesús, qué mensaje tan largo a esta iglesia tan pequeña. ¿Y por qué le da así de duro? Pero hay un propósito y hay un motivo por el cual esto está sucediendo. Amados míos, ¿saben cuál es mi pretensión con este sermón que les quiero compartir? Quiero que este mensaje, lo quiero tal vez presentarles, lo que yo entiendo son 5 aspectos de cómo Cristo trata con la iglesia de Tiatira y cómo también trata hoy con nosotros, con nuestra iglesia. Entonces yo le quiero pedir un favor a usted. No empiece a decir, ay sí, pobrecitos los de Tiatira, ay esos hermanitos, ay esa iglesia de Tiatira. No. Tú agarre y di, a ver, yo, para mí, cristiano, vivo en este año, noviembre 2025, ¿cómo está Dios tratando conmigo a través de este mensaje? No lo dejes para aquellos, di, esto es para mí también. De alguna manera va a tratar con nosotros. En primer lugar, lo que yo observo en el verso 18, que ya lo leímos, es que Cristo se presenta como el juez justo. Y de paso van a seguir viendo imágenes de esa iglesia. Como un juez justo. Fíjense en ustedes que dice, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, que quiere decir reluciente, cuando está bien brillante, dice esto. ¿Qué quiere decir entonces? Que el Hijo de Dios, cuando habla de el Hijo de Dios, eso nos habla de la autoridad divina y absoluta. Quien está dando el mensaje a la iglesia no es cualquiera, ni siquiera es uno de los apóstoles del Señor Jesús. Es directamente el Señor Jesús en toda su suprema autoridad divina. Cristo no habla como un consejero, noten ustedes, aquí Cristo no está dando consejos, no está dando sugerencias. Aquí Cristo les está hablando como el Dios soberano. Diga conmigo, Dios soberano. Ese es el Dios que está tratando con esta iglesia. Y ese es el Dios que también quiere tratar con la iglesia de hoy en día y con nosotros. Él tiene derecho de juzgar a su iglesia, porque hoy en día se han dado cuenta que está ese ambiente de que no me juzgues, cuidado, ay no quiero que me juzgues. Recuerde que estas argumentaciones no son bíblicas. Sí necesitamos ser juzgados. El buen juicio nos puede ayudar muchísimo. Pero fíjense en ustedes que en este caso el Señor tiene todo el derecho a juzgar a su iglesia. Y alguien preguntará, ¿y por qué? ¿Quién se cree Él que es para juzgar a su iglesia? Porque es su dueño. Porque Él la compró en la cruz del Calvario. Porque Él pagó toda su sangre. Es de Él, de nadie más. ¿Sí? Bueno, tengo 3 personas que están de acuerdo conmigo. La iglesia es de Él y de nadie más.
Amén, es de Jesús. Pongámonos de acuerdo en eso por lo menos, ¿eh? A Él le pertenece, porque Él la compró, porque Él fue el que se entregó en sacrificio expiatorio por nosotros. Así que la compró con sangre. En segundo lugar, cuando dice sus ojos como llama de fuego, esa es una visión penetrante. El fuego sirve para purificar. Si usted un día quiere purificar una pieza de oro y de repente hay algunas otras cositas por ahí, pásela por fuego y va a ver usted que lo que queda es el oro y esos otros minerales desaparecen, se caen. Ahora, ¿qué quiere decir esto cuando habla de ojos como llama de fuego? ¿Saben qué quiere decir, hermanos y hermanas? Que nada, absolutamente nada se escapa a la mirada de Jesús. No importa dónde nos escondamos, no importa lo que hagamos, nada se escapa a su mirada. ¿Alguna vez has pensado en eso? Que no hay manera de que te escondas donde sea que Cristo no te pueda ver. No hay ni 1 milímetro cuadrado de espacio donde tú puedas decir, ahí me escondo, hago lo que sea y aquí en ese cuadradito, ahí no me ve Jesús. Eso no existe. Fíjense en ustedes, amados míos, que Él ve lo que el hombre no ve. Las motivaciones, las intenciones de tu corazón y el mío, la verdad del ser interior. A veces eso mismo que ni siquiera tu esposa o tu esposo ve, Él sí lo ve. Tiene mucha razón el autor de Hebreos capítulo 4 y verso 13 cuando dijo, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. En tercer lugar, cuando habla de sus pies de bronce bruñido, ¿qué es eso? Porque alguien dirá, esto es muy metafórico, pastor, pero tiene una interpretación. Habla de un juicio firme y puro. Permítame recordarle que el bronce simboliza el juicio. Cada vez que leemos la palabra bronce en el Antiguo Testamento, habla del juicio. En la Biblia, el bronce simboliza a menudo el juicio de Dios y la dureza del pecado, pero también la resistencia, la fuerza, la purificación y la salvación. Y se usa para objetos como el altar del holocausto en los tiempos de Moisés, que representa el juicio duradero de Dios, como también lo podemos ver cuando ellos armaban aquel lugar de adoración. En Éxodo 27 del 1 al 2, ahí aparece justamente la fuente de bronce que ellos ponían en el centro del tabernáculo, que simboliza la purificación del creyente. Ahora usted debe saber esto, que Cristo juzga con justicia y también sin favoritismos. Además de ser un juez recto, tampoco anda haciendo favoritismos. Porque este me cae bien, porque este tiene lindo color de ojos, porque este se viste bonito. No, nada de eso. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto que hemos leído hasta aquí del verso 18? Hermanos, podemos, ¿saben qué? Impresionar a los hombres con nuestras obras, pero no a Cristo. Él ve lo que toleramos en secreto. Él no solo visita su iglesia, la examina y te examina a ti y a mí. No importa que esta comunidad de Simi Valley hable muy bien de la Iglesia Nueva Esperanza y que digan, wow, tienen como más de 26 años dándonos comida a esta comunidad y tienen un centro de consejería para ayudar a la gente y son centenares ya de familias que han sido favorecidas con los programas, especialmente aquellos que han estado en riesgo de perder su casa,
Y bueno, todos pueden hablar maravillas de la Iglesia Nueva Esperanza, la gente del pueblo, de la ciudad, porque ve las cosas que se hacen. Y eso puede estar muy bien, muy lindo. Pero, acuérdense en el pero del versículo 20, noten ustedes, el Señor Jesús, a pesar de todo eso, examina a la iglesia. Es decir, la comunidad puede estar apantallada por lo que estamos haciendo. Puede ser. Pero a Jesús no lo apantalla absolutamente nadie. Ni las cosas más excelentes que podamos hacer. A pesar de que ahora este mes de noviembre vamos a abrir las puertas del templo y vamos a tener aquí un desayuno para darle de comer a toda la iglesia y a todas las amistades que ustedes traigan. Y en diciembre hacemos la cena navideña y otra vez hay mucha comida e invitamos a toda la comunidad que venga porque siempre les compartimos la palabra. Y eso está muy bien, no dejemos de hacerlo. Pero no quiere decir que eso apantalla, impresiona al Señor o que le vamos a tapar la boca al Señor Jesús a la hora de examinarnos. Ese es el asunto. Sigamos haciendo las obras, no hay ningún problema. Sigamos amando a la comunidad, claro que sí. Pero recordemos que Él nos examina a cada una y a cada uno de nosotros porque somos iglesia. Porque somos su iglesia, porque a Él le pertenecemos, porque Él murió por nuestros pecados. No tenemos ningún argumento a nuestro favor para decirle, a ver, Señor, no, espérate, a mí no me juzgues, porque al fin y al cabo, ¿tú qué tienes que ver conmigo? Y Él te va a decir, ¿sabes qué tengo que ver contigo? Yo morí por ti, yo te salvé, yo derramé toda mi sangre, así que entonces, por supuesto que sí, te guste o no te guste. Amados míos, quiero llevarles al versículo 19. En segundo lugar, dice que Cristo reconoce las buenas obras de su iglesia. Fíjense que Jesús le dice, yo conozco tus obras. Y los de Tiatira estarían, ¡qué bueno! Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia. Válgame Dios, qué lindo. La verdad. Un aplauso para la gente de Tiatira. Pero noten ustedes que sin embargo, Cristo, vemos aquí, no ignora el esfuerzo fiel. Así que no les está diciendo, dejen de dar comida, dejen de amar a la gente, dejen de tener fe, de tener servicios y programas. No les está diciendo que dejen de hacer eso. Al contrario, vemos que Jesús alaba sus virtudes. Hay amor porque tenían compasión genuina, había fe porque confiaban en el Señor, había servicio porque trabajaban para otros, también tenían paciencia porque soportaban las pruebas y todo va bien por ahí. Luego el Señor Jesús dice, tus obras postreras son más que las primeras. Qué interesante. Parece ser entonces que había crecimiento. Era una iglesia en expansión. Qué bueno. Era una iglesia que invitaba a otros a venir a escuchar la palabra, a pasar tiempo con ellos, que alcanzaba a otras personas en aquella antigua Turquía. Y está muy bien. Vemos que tenían movimiento, ministerios, testimonios. Hemos visto últimamente, hemos tenido que hasta crear nuevos ministerios por el crecimiento de nuestra iglesia. Pero ese crecimiento externo, que está muy bien, pero no elimina su necesidad de corrección interna. Porque una cosa es lo externo, cómo luzco, cómo me veo yo, pero otra cosa, mi apariencia no apantalla a Jesús. Lo que va a apantallar a Jesús o lo que le va a bien impresionar es mi interior. ¿Cuál es mi interior? ¿Qué hay en mi interior? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi mente? De eso se trata. Recuerda que Él puede examinar hasta lo más profundo de tu corazón y del mío, lo más profundo de tu mente y de la mía, donde ni siquiera el mejor psiquiatra o psicólogo del mundo puede imaginarse.
Amados míos, podemos ser activos en la obra de Dios y muchos de ustedes están así, sigan adelante, pero si no somos santos, nos convertimos en una iglesia activa pero enferma. Ese es el asunto. Podemos estar muy activos en los ministerios, pero no debemos estar enfermos por falta de santidad, por falta de ser hombres y mujeres apartados para Dios. De nada sirve que le estemos dando de comer a mucha gente en esta comunidad y haciendo muchas cosas buenas, pero si de lunes a sábado somos otras personas, la gente no nos confunde, sabe que somos personas comunes y corrientes. Tengamos entonces en cuenta que el Señor Jesús, con esos ojos de fuego, nos está examinando siempre. Hasta aquí parece que todo está bien en esta iglesia, hasta que ahora llegamos al versículo 20 y ahí aparece esa palabra, pero, el pero de Dios. En tercer lugar, vemos que Cristo confronta el pecado de tolerancia. Todo estaba bien, pero había pecado en la iglesia, pecado de tolerancia. ¿Se acuerdan que al principio les leí muchas cosas buenas que opina el mundo acerca de la tolerancia? ¿Sí? Pero ahora vamos a ver aquí qué es lo que dice Dios acerca de la iglesia que practica la tolerancia. Y vamos a ver de qué tolerancia se está refiriendo. Porque el Señor Jesús le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Interesante. Un nombre conocido en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y especialmente el profeta Elías supo muy bien quién era esta mujer. Hasta miedo le tuvo en su momento. Entendemos que no es la misma mujer, sino que es una manera de identificar y tal vez no necesariamente de identificar a un ser humano, vamos a ver eso. Pero vemos que el pecado no era la falta de amor, porque amor había. ¿Qué era lo que no había en la iglesia, amados míos, amados de Nueva Esperanza? Les faltaba discernimiento. No discernían cuando alguien venía y les traía cualquier palabra, cualquier mensaje. Cuando algún profeta callejero aparecía por ahí, palabra de Dios traigo para el pueblo. Y todo, ay, sí, queremos escuchar. Venga, a ver, ¿qué tiene para decirnos? Y ahí estaban todos ahí de boquita abierta, a ver, comerse todo lo que les dijeran. Este es el asunto. Y este sigue siendo el problema de la iglesia en estos días, en todas partes. La gran falta de discernimiento que hay para darse cuenta quién viene a predicar de parte de Dios y quién en realidad no viene en lo absoluto de parte de Dios, sino que viene tal vez con un espíritu carnal. Noten ustedes que la iglesia permitió que una falsa profetisa enseñara errores. Ella promovió lo mismo que la Jezabel del Antiguo Testamento. Cuando leemos en Primera de Reyes 16, 31 en adelante, encontramos a una Jezabel. ¿Qué era lo que de alguna manera promovía? Dos cosas, idolatría y inmoralidad. Eso era. Con todos aquellos sacerdotes de Baal, seguramente algunos de ustedes recordarán la historia con Elías. Ahora, allí aparece una palabra que obviamente yo la he utilizado para el título del sermón, por eso le llamo la tolerante. El asunto es que no dice sigues, sino toleras. El problema es que estás tolerando en ese momento presente, toleras. Cristo no acusa a la iglesia de practicar el pecado, sino de permitirlo. Ese es el asunto. Es decir, que le abrió las puertas, tal vez estaban bien adentro, pero abre las puertas y le entran. Y no quiero decir que no hay que abrir las puertas para evangelizar, para recibir a la gente que busca a Dios. Estoy diciendo, cuando abre las
puertas justamente a las propuestas de pecado. Por eso el problema está en permitirlo, no tanto en practicarlo. Parece ser que no lo practicaban, pero lo permitían. Tolerar lo que Dios condena es rebelión disfrazada de amor. Ese es el asunto. Qué diferente es a lo que yo les leí al principio, ¿verdad? Les repito, tolerar lo que Dios condena es rebelión disfrazada de amor. Luego el Señor dice, se dice profetiza, hablando de la Jezabel. La falsa enseñanza siempre pretende autoridad espiritual. Jezabel usaba su influencia para desviar a los creyentes. Y así lo hizo en la época de los jueces también. Aquella Jezabel del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo podemos tomar esto y traerlo a nuestros días? ¿Cómo aplicamos esto a la iglesia de hoy en día? Amados míos, hoy pareciera ser que hay muchas Jezabeles modernas, o vamos a decir, personas con ese espíritu de Jezabel por todas partes. En lo personal, cada vez que viajo a Latinoamérica, me quedo impresionado de las cosas que suceden, las cosas que se ven, la manera en que se manejan las iglesias, las cosas que se predican en algunos lugares, el show que se hace, nada tiene que ver con la predicación y la proclamación del Evangelio. El asunto es que hay ideologías que mezclan el Evangelio con la inmoralidad. Ese es el asunto. También hay doctrinas que justifican el pecado por gracia. Utilizan la gracia, de la cual Pablo habla allí en Efesios 2, 8 y 9. Pero, ¿qué hace? Toman esto en un acto de gracia. Hay que permitir, ese es el asunto. Y vamos a lo mismo. Hay que permitir que estas cosas sucedieran. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, tanto en su primera como en su segunda carta, si ustedes estudian esas cartas, va a encontrar allí justamente. En una de esas, ustedes recordarán cómo él le habla claramente a la iglesia, porque había un hombre que tal vez era viudo, que tenía ya un hijo, que se había vuelto a casar, pero el hijo, su hijo de su primer matrimonio, se acostaba con la esposa actual. Eso era terrible. El apóstol Pablo les hace ver eso. Parece que nadie estaba haciendo nada en la iglesia. Y el tipo de repente era un líder, estaba ahí involucrado en la iglesia. Claro, el problema especialmente era del joven. Y así hay varios casos en la iglesia. Situaciones de mujeres, de contiendas que había. Pablo, miren, cuando usted agarra las 13 cartas del apóstol Pablo, y él en sus cartas dedica mucho tiempo a hablar del pecado permitido en la iglesia. Varias cosas. Amados míos, tengamos en cuenta entonces que una iglesia que no confronta el pecado pronto será dominada por él. Si no confrontamos y si lo permitimos, entonces va a dominarlo. Es triste, pero en todos los Estados Unidos se da esto. Y nuestra iglesia no ha sido la excepción a nivel nacional. Cuando ya tiene más de 25 años que cada vez comenzó más fuerte el asunto de la diversidad de género. Y eso fue creciendo y creciendo y creciendo bajo ese manto de la gracia. Y se fue metiendo, parecía que era una situación del mundo y luego se le metió a la iglesia. Y para ejemplo basta un botón, decía la abuela, ¿verdad? A muchos de nosotros hace algunos pocos años atrás nos dolió mucho una iglesia grande que perdimos en Minneapolis, otra iglesia, Quest, allí en Seattle, Washington. Porque, ¿qué sucede? Las iglesias estaban bien.
estaban bien fundamentadas, se predicaba bien la palabra, los pastores bien entrenados, bien preparados, con sana teología. Pero llega un momento que viene la generación de reemplazo. Obviamente, los pastores se jubilan, gran parte de la congregación parte con el Señor, la vida de la iglesia transcurre, pero en esa nueva generación surgen una generación nueva de líderes con una mentalidad ya de alguna manera conquistada por el mundo con este asunto de la ideología de género, y poquito a poquito lo fueron metiendo en la iglesia. Y poco a poco, cuando quisimos acordar entonces, tuvimos a un pastor que se jubiló, una iglesia que decía, bueno, ¿a quién ponemos? Y ahí estaba, para no dar nombre porque si no me llevan a corte, pero ahí estaba Panchita, y muy linda Panchita, trabajando, haciendo de todo. Vamos a pedirle a Panchita que sea nuestra pastora. Pero nunca le preguntaron, nunca investigaron las ideas, ideologías que tenía. Cuando quisimos acordar, entonces comienza un cambio total. Nada que ver lo que se predicaba en ese púlpito conforme a lo que predicaba el otro pastor anciano que ya se había tenido que retirar. Y es como el sistema de la gotita china. ¿Han escuchado ustedes hablar de eso? Pic, pic, una, otra y otra y otra, hasta que en un momento dado se quiebra la piedra, ¿verdad? Y así fue, poco a poco, poco a poco. Entonces, ¿qué sucedía? La gente, las familias que estaban firmes en el Evangelio decían, no, esta no es la palabra que nosotros queremos recibir y que queremos educar a nuestros hijos. ¿Qué hacían? Se iban. Las familias firmes se iban y comenzaron a venir otros de reemplazo, atraídos por esta nueva predicación carismática llena de esta diversidad, de que Dios nos ama a todos, vengan. Muy linda esa prédica, ¿verdad? Parece muy cristiana, pero tenemos que discernir en eso. Cuando quisimos acordar, teníamos a toda una congregación envuelta en todo ese movimiento. Cuando finalmente se descubre todo es cuando celebran la primera boda de dos mujeres, y ahí ya la iglesia estaba corrompida por completo. Cuando se quiso hacer algo, era imposible y todo se perdió. Me refiero a que obviamente vino la expulsión de la iglesia, porque de la pastora y todo, porque es algo completamente prohibido en nuestra denominación, casar personas del mismo sexo, y mucho menos involucrarnos en todo el movimiento de diversidad de género y lo que conlleva a eso. Pero se perdió una iglesia, que ahí está el edificio, o sea, el edificio no cambió, es el mismo. La congregación no tiene nada que ver con la de hace 10 años atrás, pero nada que ver, ni su liderazgo, nada. No quedó cenizas de todas aquellas familias que estaban fuertes, inclusive de aquellos que habían sido fundadores, nada. Eso es lo que le pasaba a Tiatira, ese es el asunto. Y ese es el peligro de hoy en todas las iglesias. Amados míos, veamos entonces que cuando habla de paciencia, dice, y le he dado tiempo. Noten ustedes, en un cuarto lugar, vemos en los versículos 21 y 23, si tienes tu Biblia allá a la mano, vemos que Cristo ejercita disciplina y llama al arrepentimiento. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Qué interesante, no quiere arrepentirse. Le ha dado tiempo, dice el Señor Jesús. ¿Saben? Esto nos lleva a hablar de la paciencia de Dios, ¿verdad? Dios da tiempo, da oportunidades, da advertencias, pero el tiempo de la misericordia no es infinito. Dios da oportunidad para el arrepentimiento. Su misericordia siempre precede al juicio. ¿Habrá misericordia? Claro que sí. ¿Habrá juicio? Por supuesto que sí. Amados míos, cuando hablamos de ese juicio de Dios, noten ustedes allí en estos versos 21 y 23 que dice, la postraré en cama. Y uno dice, ¿qué quiere decir el Señor? ¿Qué quiere decir el Señor Jesús con que la postraré en cama?
Bueno, la misma cama de placer se convierte en cama de juicio. Dios, amados míos, transforma la fuente del pecado en el instrumento del castigo para esa Jezabel. La postraré en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Es decir, a todos aquellos que le dicen, ay, qué linda tu predicación, qué tan llena de gracia, qué interesante los tópicos de la diversidad que tú hablas. Porque déjeme decirle, si yo tomo la Biblia y empiezo a leer y a sacar tópicos de diversidad, voy a poderles decir, miren hermanos, aquí está hablando la Biblia de todo esto. Pero los estoy engañando porque estoy sacando del contexto la verdad. Ese es el asunto. Estoy tomando fuera de contexto. Puedo agarrar una tijera y empezar a cortar un montón de versículos bíblicos y mostrárselos a ustedes para justificar una falsa enseñanza. Allí es donde la iglesia tiene que discernir. Es muy importante eso. El liderazgo de la iglesia tiene que discernir si realmente lo que se está predicando o lo que se escucha o lo que cualquier otra persona predique. Y damos gracias a Dios porque nuestra iglesia tiene hombres y mujeres piadosos, temerosos de Dios, que predican la sana palabra, que predican con la Biblia abierta. De eso se trata. Amados míos, noten ustedes que el juicio alcanza tanto al falso maestro como también a los que lo siguen. Esa es la realidad. Pero ¿cuál es el propósito del juicio? Fíjense, dice, y conocerán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Entonces, hermanos míos, lo que yo entiendo aquí es que Cristo quiere que su iglesia y también nosotros, Nueva Esperanza, aprendamos que Él gobierna y purifica a los suyos. Él sigue siendo nuestro Dios supremo y nos purifica, nos limpia, nos lava. Amén. ¿Estamos dispuestos a ser purificados por el Señor? A ser disciplinados por su palabra, por su gracia, por su amor. Otra vez, ¿cuál sería la aplicación para estos días? Vemos que Dios aún disciplina a los suyos. A veces quita ministerios, salud o paz, no porque odie, sino porque ama. En Hebreos 12:6 nos habla de esto. En su amor tiene que disciplinar. Muchos de ustedes han criado y están criando a sus hijos. Cuando usted los disciplina es porque usted les ama, usted quiere que hagan las cosas bien, que no aprendan cosas para mal, que no se metan en delitos escolares, como llamamos a veces, que se roban cosas. A usted no le gusta que su hija, su hijo esté envuelto en peleas en la escuela, en situaciones que no tiene que estar, y de alguna manera usted entonces ejerce una disciplina porque usted le ama a su hija o a su hijo, o a sus nietos o a sus hijos de crianza. De la misma manera, así es Dios con nosotros. Recuerde entonces que el arrepentimiento siempre será la puerta abierta a la restauración. Es necesario el arrepentimiento para que luego podamos ser restaurados. Sin arrepentimiento nunca vas a poder ser restaurada o restaurado. Si tú no te arrepientes de tus pecados, no puede haber restauración. Tú puedes venir y decir, Señor, yo me quiero restaurar, pero ¿estás arrepentida o estás arrepentido de lo que hiciste o de lo que permitiste? Ese es el punto. Cuando tú te presentas a solas, a hablar con Dios, en ese momento exquisito de comunión con Él, allí es donde tienes que hablar y decirle, Señor, estoy arrepentida o estoy arrepentido de cada una de estas cosas. Yo sé que escucho a veces decir gente, oh pastor, que Dios ya lo sabe. No, espérate. Por supuesto que nuestro Dios omnisciente lo sabe todo. ¿Amén? Bueno, pero Dios quiere escucharte, que tú seas capaz de decirle, Señor, me arrepiento por esa actitud que tuve,
Me arrepiento por ese pensamiento, me arrepiento por esa mentira, me arrepiento porque dejé que la ira se me saliera y le dije hasta de lo que se iba a morir mi jefe, lo que sea. Las cosas que a veces pasan en tu matrimonio, las cosas que suceden con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, etc. El arrepentimiento siempre te va a abrir la puerta que te restaures. No puedes anhelar restauración sin arrepentimiento. Lo uno sin lo otro no trabaja. Y quiero llegar a la última parte de mi sermón. En quinto lugar, encuentro que Cristo promete una cosa muy importante y es recompensa al vencedor. Quisiera que usted vea y vaya conmigo a Apocalipsis, el mismo capítulo 2, los versos 24 al 29. Abra su Biblia una vez más. Mire, en la versión Reina Valera dice, pero vosotros, o mejor dicho, pero a vosotros que no habéis conocido las profundidades de Satanás. Interesante, las profundidades de Satanás. Recuerde esa frase. ¿Sabe? La Nueva Traducción Viviente dice, pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esas falsas enseñanzas. Para aquellos que pudieron discernir y decir, esto no viene de parte de Dios. Esto no tiene nada que ver con la Biblia. Esas verdades más profundas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. Noten ustedes que el Señor Jesús les dice, no les pediré nada más. Si tú eres fiel, no te va a pedir nada más. No te va a poner más carga. No le pediré nada más. El verso 25 dice, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Es decir, lo que ya tú tienes, lo que ya tú has aprendido, el temor de Dios que ya hay en ti, reténlo. No lo entregues, no lo vendas, no lo pierdas, no lo tires por ahí. Reténlo. Retén la palabra en la cual fuiste instruida o instruido. Muchos de ustedes fueron instruidos en la palabra, algunos de ustedes de niños, otros de ustedes de adolescentes, otros ya en edad más madura. Pero muchos de ustedes han tenido buenos pastores, buenos maestros de Biblia en sus países. Retén esa palabra que has aprendido. Noten ustedes entonces que en el verso 26 dice, a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, noten ustedes, les daré autoridad sobre todas las naciones. ¿Cómo? ¿Nosotros tener autoridad sobre todas las naciones? Usted dirá, pero ¿cómo es eso posible? Estamos hablando de que esta autoridad no es de transferencia de otro ser humano, de un gobernante, de un político. Estamos hablando que es Dios mismo, su propio Hijo nos está diciendo esto. Pero noten, gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma, por favor, presten atención a esto. Recuerdo en una oportunidad, un estudiante mío en el seminario teológico me dijo, pastor, esto me voló la cabeza. Lean conmigo el verso 28. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. Pero espérese, dice, ¿tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre? ¿No se asombra usted por eso? La misma autoridad del Señor Jesús a nosotros, así como somos, de verdad. ¿Verdad que usted batalla con esto? Dice, voy a creer, tengo que creer en esto. Lo dice la Escritura, te lo está diciendo el Señor. Pero recuerda que vas a ser transformada y transformado. Vas a ser purificada y purificado. No es que así, con esta mente que tenemos, con estas cosas, no. Por eso es que vamos a poder recibir esta autoridad que dice aquí el Señor Jesús nos dará. Todo el que tenga oídos, ¿cuántos tienen oídos? Para oír,
debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a la iglesia. Tú decides si lo crees o no. Pero habla de un remanente fiel, amados hermanos. No todos se contaminaron entonces allí en Tiatira. Siempre hay un grupo que permanece firme. Jesús no les carga más peso, solo les pide una cosa: retén lo que tienes hasta que yo venga. Diga conmigo: retendremos lo que tenemos hasta que tú vengas. De eso se trata. Retén lo que tienes hasta que yo venga. ¿Sabes? Esta autoridad de parte del Señor Jesús sobre nuestras vidas es la autoridad del vencedor. Dice: le daré autoridad ¿sobre qué? Sobre las naciones. El que vence reinará con Cristo en su reino milenial. Me llama la atención que Pablo, cuando escribe su segunda carta a un discípulo muy amado llamado Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 12, le dice: si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Aunque tus compañeros de trabajo ahora en diciembre te cataloguen de intolerante, aunque te critiquen porque no quisiste estar involucrada o involucrado en la pachanga de esa noche, no te preocupes por eso. No te preocupes por el adjetivo calificativo que te pongan o por si te van a decir cosas el día lunes cuando regreses a tu trabajo. No te preocupes por eso, porque ya la palabra dice aquí que si tú entonces te mantienes firme, eso significa que tú no le niegas. Y seguramente tendrás la oportunidad, y esto es un consejo pastoral que te doy: no lo hagas en grupos, porque ellos son tremendos cuando están en grupos. Agárralos de a uno. María, Panchita, mira, ¿sabes por qué no me quedé con ustedes en esa parranda? Porque yo conozco a Dios. Porque yo tengo un temor vivo de un Dios que me juzga con ojos de fuego, que escudriña mi corazón y mi mente, que sabe quién soy. A ese Dios yo temo y a ese Dios yo espero. Por eso no me quedé contigo. No me quedé en la parranda porque soy una religiosa, un religioso. No es que no me quedé ahí porque no me gustaba la comida. No, simplemente porque pude percibir, discernir que yo no debería de estar ahí. Porque ese no era el ambiente para alguien temeroso de Dios. Tal vez alguien dirá: no, pero qué gran oportunidad para predicar. Mire, hay buenas oportunidades, siempre hay buenas oportunidades para predicar. Pero eso de que les vayas a desconectar el sonido y la pachanga y te vayas a montar en una mesa, les vengo a predicar el Evangelio. Cuando están en ese momento, ellos no quieren saber nada. Y si están con algunas copitas de más, mucho menos te van a querer escuchar. Por eso es que tenemos que discernir en qué momento hablar y qué momento no vale la pena. ¿Para qué vamos a tirar perlas a los cerdos? Valga el versículo bíblico. Mis amados, veamos entonces que cuando habla de la estrella de la mañana, dice: y le daré la estrella de la mañana. Cristo mismo es esa estrella. Allí en Apocalipsis 22, 16, la recompensa final es tener comunión eterna con Él. Ahí es donde vamos. ¿Cuál es tu recompensa por no contaminarte, por no irte con ese espíritu de Jezabel? Que vas a tener justamente comunión con el Señor. Que vas a poder permanecer entonces en esa comunión eterna. Amados míos, la verdadera victoria no es tener reconocimiento en la tierra, sino permanecer fiel a Cristo hasta el fin. De eso se trata. No te preocupes por el reconocimiento de la gente, preocúpate por permanecer fiel. Ese es el asunto. Si te reconocen o no te reconocen tu trabajo, no matter what, no te importa. A ti lo que te importa es permanecer fiel
al Señor a pesar de las circunstancias. Termino diciéndoles que la carta a Tiatira nos enseña 3 grandes lecciones para la iglesia de hoy, para nosotros como Iglesia Nueva Esperanza. En primer lugar, Cristo ve más allá de las apariencias. Él conoce lo que nadie ve, tu corazón, tu fidelidad y tu tolerancia. En segundo lugar, el amor no justifica la desobediencia. Una iglesia amorosa, pero permisiva, está en peligro espiritual. Podemos ser una iglesia que estemos en, caramba, qué lugar tan lindo, qué linda carpeta, pastor, y aire acondicionado, y pantallas, y un grupo de alabanza, qué bárbaro todo. Nada importa. Eso no apantalla absolutamente al Señor. Podemos ser una iglesia que tenga de todo y ser muy amorosa, pero si somos permisivos, ahí nos metemos en un gran problema. La permisidad nos va a llevar a la ruina espiritual. Le repito esto, la permisidad a una iglesia la va a llevar a su ruina espiritual. Y va a contaminar a todos estos chiquitines que estaban acá y a los jóvenes, a esa futura generación, las contamina porque ellos van a pensar que lo que tienen que hacer es lo mismo que nosotros. Si nosotros entonces somos permisivos al pecado. Y en tercer lugar, amados míos, la fidelidad trae recompensa eterna. La fidelidad trae recompensa eterna. Quien permanece fiel reinará con Cristo y disfrutará de su gloria. Y recuerden lo que leímos hoy, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amados míos, a ustedes que están aquí presencialmente, a los que están allí en las cámaras, creo que hay un llamado muy importante de parte de Dios para la iglesia. Vemos que la pregunta podría ser, ¿qué estás tolerando en tu vida? Algo que tú estás tolerando pero que Cristo desaprueba. Piensa, tú eres un hombre, una mujer inteligente, Dios te ha dado esa posibilidad de pensar, de analizar y decir, Señor, ¿cómo estoy yo delante de ti? ¿Estoy siendo permisiva o permisivo? Estoy viendo ciertas cosas en mi familia, en mi casa, en el trabajo y no digo nada y solo para pasarla bien no abro mi boca. ¿Qué estás permitiendo para los que tienen ministerio? ¿Qué estás permitiendo en tu ministerio o en tu familia? Por amor, pero que contamina la santidad. No nos confundamos. El amor que queremos dar no va a encubrir la permisidad del pecado, la falta de santidad. Por más que tú seas un muchacho, una muchacha, un hombre, una mujer que ama a todo mundo, quien permanece fiel, amados míos, reinará con Cristo y disfrutará de su gloria. Recordemos que hoy el Señor te dice, retén lo que tienes, no te contamines, arrepiéntete y permanece fiel. Jesús, amados míos, con ojos de fuego, no busca condenarte, sino purificarte. Deja que te purifique, de eso se trata. Él quiere una iglesia que ama, claro que sí, que sirva también, que crezca, sí, pero que permanezca por sobre todas las cosas, que permanezca santa hasta su venida. De eso se trata. Una iglesia que lo espera, que lo anhela con todo su corazón. Quiero invitarles a que nos pongamos de pie para orar un momento dado, clamar a este Dios que nos ha hablado a través de su palabra. Yo solamente he sido un facilitador, un speaker nada más para compartir el mensaje de Jesús a la iglesia. Y recordemos esto como iglesia. Son 7 los mensajes, todavía faltan 3 más.
Pero amados míos, creo que este es un mensaje muy especial para la iglesia hoy. Que podamos estar en un mismo sentir, no ser permisivos del pecado. Y para eso comienza con nosotros, con cada uno de nosotros. No mires al que está a la derecha o a la izquierda, el mensaje fue por a fulanito, que yo sé que él no está bien, o sultanita, no. Aquí es donde tengo que pensar, Señor, cómo tú estás tratando conmigo en todo lo que hoy he escuchado.